muy honrada con esta invitación de la Cámara de Comercio de Valledupar y de haber compartido ese honor que le ha hecho a su presidente, nuestro vicepresidente del Senado de la República, el doctor Didier, esta tan merecida condecoración. Doctor José Luis, de verdad un honor estar aquí con ustedes, también con el señor vicepresidente de Paz y Derechos Humanos, José Martín Romero. Quiero saludar desde luego al próximo y muy pronto embajador del pueblo saharaui, a quien hemos defendido y hemos sido solidarios durante largos años, lo mismo que con el pueblo palestino, por el cual siempre hago la mención de la necesidad de recordar las palabras del Papa Francisco, que todos somos hijos de un mismo Dios. Quiero saludar a nuestra amiga de Eslovenia, a las colegas que han venido de Corea del Sur y desde luego a todas y todos los asistentes y al querido amigo ex senador Antonio Sanguino. El tema que me han puesto es un tema que está a la orden del día y que requiere de verdad un análisis sobre qué significa en realidad participación efectiva de las regiones en el proceso de paz en clave de, se entienda que es un derecho humano, no solamente una necesidad práctica. Yo quisiera empezar diciendo que este título tiene varias connotaciones. La primera es que un proceso de diálogo nacional es sumamente importante. Allí se acuerdan las maneras como se pueden reincorporar actores armados de manera digna a la sociedad. Esos son temas jurídicos, temas judiciales que requieren garantías del Estado en su conjunto. Pero el acuerdo entre cúpulas no es suficiente para construir la paz. Es una condición necesaria, mas no suficiente. Las regiones donde ha operado el conflicto tienen una necesidad no solo de ser escuchadas, sino de ser tenidas en cuenta en serio. ¿Eso de qué quiere decir efectivo? Y efectivo es participar con incidencia, no solamente a posteriori de los acuerdos, sino durante el proceso de su confección. Creo que ese fue uno de los temas que quedaron un poco en déficit en el acuerdo de paz de La Habana, porque tardíamente se mandaron comisiones, pero esa idea que ha surgido aquí en el título de esta conferencia de la Cámara de Comercio es que esa paz territorial le tenemos que poner dientes y contenido. No es suficiente, repito, el diálogo nacional, sino que tiene que hacerse de manera consciente en los territorios. Y cuando digo que es durante el conflicto, durante el diálogo y después del diálogo, quiero hacer una serie de precisiones, porque hemos visto en los diálogos nacionales que se adelantan en la actualidad con el ELN, con el Estado Mayor Central, con el grupo aquí cercano de la Sierra y con los distintos grupos urbanos, que ha habido una serie de ceses al fuego relativamente exitosos. Ahí hay una relación estadística de cómo se han disminuido los hechos de violencia. Estos hechos no es una cifra oficial, provienen de la coordinadora humanitaria que reúne a más de 700 organizaciones sociales de 16 territorios, uno de ellos aquí en la costa Caribe,
que hacen esa vigilancia y registro, tomando datos propios de las comunidades y de distintas fuentes oficiales. Entonces ha sido muy benéfico el diálogo nacional y estos ceses de fuego, pero asistimos a una situación muy delicada, que es que estos ceses al fuego han significado más que todo la reducción o eliminación de enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales. Pero en esos ceses de los diálogos también hay un déficit, y es el déficit del derecho internacional humanitario interpretado como las ofensas de los grupos armados en contra de la sociedad civil. Y en ese orden de ideas, nosotros la semana anterior convocamos en el Capitolio una audiencia pública de mínimos humanitarios, que son los mínimos del derecho internacional que deben cumplir todos los actores armados, desde luego los estatales, pero no están eximidos los grupos guerrilleros, los grupos que operan en los territorios, porque es que el derecho de la guerra incluso es anterior al derecho escrito y rige para absolutamente todos los conflictos y todos los actores armados. En estos mínimos humanitarios, lo que hemos visto es que hay un cambio de estrategia de los grupos que están operando en los territorios, y obviamente ellos ya no atacan a las Fuerzas Armadas oficiales, sí atacan por estrategia allá en el sur del Cauca a la policía, pero en términos generales en las 16 regiones que abarca la Comisión Humanitaria, la comisión de estas 700 organizaciones a la que me he referido, lo que ellos han detectado es que lo que se abre paso es el copamiento territorial de quienes están utilizando las economías ilegales, como decía el presidente de la Cámara de Comercio en su intervención, para lucro personal y propio. Están copando los territorios a través de la cooptación de las organizaciones sociales. Ahí hay una estadística indirecta, que son los asesinatos de líderes sociales. Si usted quiere controlar una población, la fórmula es fácil, la dijo Adolfo Hitler en su Consejo de Ministros antes de invadir a Polonia, muy fácil, hay que matar a todos los líderes. Y también a los que son proclives a nosotros, sí, también, porque es mucho más fácil controlar una población si carece de sus líderes naturales. Entonces, cuando hablamos de mínimos humanitarios, tiene que haber un cese al fuego militar, pero tiene que haber un cese al fuego contra la población civil. Y en ese orden de ideas es que esta coordinadora ha construido 10 mínimos humanitarios que se desprenden del derecho internacional humanitario y que los voy a recordar rápidamente, porque tienen que ver con la participación de la comunidad en los diálogos de manera territorial. Es la paz territorial, la distinción entre combatientes y no combatientes, es la defensa y el respeto a la vida de los integrantes de la comunidad, de la sociedad civil, el respeto al ejercicio de los liderazgos sociales, a lo que me estaba refiriendo ahora, a los defensores de los derechos humanos. No puede llegar el actor armado a decirle: mire, señor presidente de la Junta de Acción Comunal de tal vereda, de tal municipio en el Cesar, mire, mejor renuncie y permita que pongamos aquí a nuestro amigo para que él sea el que represente los intereses de la comunidad. Y desde luego que si no accede, o se va o lo matan. Entonces, ese tipo de actividad, que es la que está primando en estas etapas, la tenemos que visibilizar
y buscar los mecanismos de autoprotección comunitaria y de apoyo y padrinazgo de las autoridades y, doctor Didier, de nosotros, las figuras políticas, para que cada vez que haya una persona amenazada de esa manera en un territorio pueda acudir, sí, a través de la Comisión de Paz del Congreso de la República, a través de la Cámara de Comercio, a través de la Defensoría del Pueblo, para que nosotros, antes que cualquier cosa, podamos protegerlos con nuestro respaldo, la visibilización y la generación de solidaridad institucional, porque ese es tal vez uno de los temas más preocupantes, porque si hablamos de participación en los diálogos de paz, participación en cualquier espacio, se supone que es una participación autónoma, una participación propia, legítima de la comunidad, y no una cooptada por la violencia, la amenaza o la intimidación. Hay pintas en varias regiones del país que dicen: lo sabemos todo, ¿sí? Y eso para la gente es una amenaza constante de su accionar en función de reivindicaciones de la comunidad. Es que las juntas, las organizaciones sociales no están en el plan político, están en el plan de llevar la educación, la salud, la vía terciaria, la protección de la comunidad. El otro tema importantísimo de los mínimos humanitarios es el respeto y la protección de los bienes civiles, sociales, religiosos y sagrados. Las iglesias, los salones comunales, las infraestructuras, los puentes, todo ello debe ser protegido como parte del derecho internacional humanitario, lo mismo que todo lo relacionado con el respeto a la libre locomoción de las personas, ¿sí? Erradicar el confinamiento, erradicar también el desplazamiento forzado. Todos esos temas deben estar explícitos en lo que pudiéramos llamar un cese al fuego frente a la población civil. Tema muy cercano a todas las mujeres es la prevención, abstención y erradicación de todas las formas de violencia, ¿sí? El cuerpo de la mujer no puede seguir siendo territorio de guerra en nuestra sociedad machista, que también tenemos que visibilizar y corregir para defender a nuestras niñas, a nuestras adolescentes y a nuestras mujeres de los vejámenes que viven a diario, entre otras como forma también de intimidación al liderazgo social. Esa es una de las amenazas. Nos llevamos a su mujer, a su hija. El respeto a la autodeterminación, a la autonomía territorial, a la gobernabilidad, a la jurisdicción y al derecho propio de las comunidades y del patrimonio étnico y cultural. Esto es fundamental porque le borra a usted a una comunidad su identidad y también la hace más presa a ser dominada por intereses ajenos. Tenemos fundamental el respeto a las misiones humanitarias y médicas. Extrañamente, oímos de la delegada del Ministerio de Salud que las misiones médicas oficiales están siendo vulneradas por los grupos armados ilegales. Finalmente tenemos no finalmente porque no es que uno sea más importante que el otro, la práctica del reclutamiento forzado de niños, de niñas, de adolescentes, de adultos. Tenemos que erradicar como cese al fuego frente a la población civil esta práctica inhumana que solamente repite las cadenas de la guerra con el reclutamiento forzado, especialmente de menores de edad. Y finalmente, prevención y erradicación de uso de minas antipersonal. Colega de Saharaui, vi esa estadística de más de 1 millón de minas antipersonas a lo largo de ese muro de la infamia. Y yo pienso en los miles que hay aquí en los municipios. Eso es una práctica que tiene que erradicarse aquí y en todas partes. Y las garantías de la participación.
Aquí estamos muy contentos, muy tranquilos, pero a veces en las comunidades no se pueden hacer reuniones, o si se hacen están vigiladas, o tienen que hacerse bajo la clandestinidad. Hay una nueva clandestinidad en las iglesias. Sí, hay que ir a la misa para poderse reunir sin ser sospecha. Entonces estos temas de los mínimos humanitarios hacen parte de la paz territorial. Tiene que eso involucrar a todas las comunidades y en especial a las mesas humanitarias que hay a lo largo y ancho del territorio en la participación durante las negociaciones de paz en curso, para que se ha tenido en cuenta las particularidades y las necesidades específicas de cada territorio. Hay una conceptualización a la que yo acudo muchísimo y que tiene que ver con el concepto de que la paz es mucho más que el derecho internacional humanitario, y ahí pasamos hacia la transición de la guerra a la paz. Y eso lo hicimos muy patente en el año 2014, cuando Aida Abella y yo sacamos 2 millones de votos y el candidato del Centro Democrático, el doctor Zuluaga, decía que iba a dar por terminado el proceso de paz con los guerrilleros de las FARC. Nosotros teníamos que decidir si seguíamos la vieja tradición de la izquierda de la abstención o poner nuestros reales con la política de paz del presidente Santos. Causó muchas dificultades, pero nosotras optamos por salir a hacerle la campaña a Santos en la segunda vuelta con una bandera que sigue siendo vigente. Y es la bandera de que ni la paz, ni la salud, ni la educación, ni la vía, ni la necesidad comunitaria tiene ni puede tener color político. Es una necesidad de la población. Y la paz tiene ese contenido fundamental, la transformación del territorio, la transformación, como dijo el señor vicepresidente de la Cámara, de la calidad de vida de la gente en las regiones. Y eso no se puede hacer desde una gran mesa nacional, tiene que estructurarse en una mesa territorial, una mesa concurrente con los diálogos, porque en la medida que se van acordando temas se tienen que ir aplicando. Creo que esa es una de las innovaciones poco visibilizadas y tal vez poco puestas en práctica de la política de la paz total, que no es que nada está acordado hasta que todo está acordado, sino que vamos implementando lo que vamos acordando. Y eso pues a nivel nacional es demasiado abstracto, pero si estamos en la paz territorial, si acordamos hacer la placahuella de tal corregimiento, pues manos a la obra. Y creo que ese tema fundamental pues parte de una concepción de qué es violencia que tenemos que visibilizar, que violencia no es solo la violencia física, violencia, como dice Johan Galtung en una conceptualización muy interesante del triángulo de la violencia, tiene 3 acepciones. Sí, la violencia física, pero eso es como en un iceberg, ¿sí? La punta del triángulo es lo que vemos, eso es lo que se ve. El homicidio, el desplazamiento, la violencia sexual, en fin. Pero debajo de eso está la violencia cultural, la violencia simbólica, esa violencia de la palabra que busca casi que legitimar muchas de las violencias físicas que se ven de lado y lado, ¿sí? Justifico porque a mí me hicieron o justifico porque él está equivocado. Entonces ese tema de fondo de que hay un marco legitimador que se concreta en actitudes culturales, simbólicas, de violencia verbal, de violencia cultural, las malas prácticas frente a la posición de sumisión que se le exige a la mujer, por ejemplo.
Y la otra violencia es la violencia estructural. Esa violencia estructural también está invisibilizada. Es una violencia que ya está normalizada, que pues que los pobres son pobres, que si trabajaran suficiente serían ricos. Esa es una mezcla de violencia estructural con violencia simbólica muy normalizada en nuestra sociedad, que genera ese concepto de que lo que tenemos que hacer es acabar con la violencia. Y siempre no se dice, pero es la violencia física. No, tenemos que acabar con el cuadro reproductor de la violencia física, que es ese triángulo completo de violencia física, violencia simbólica o cultural y violencia estructural. Esa violencia estructural que es el meollo de la paz verdaderamente sostenible y duradera. Entonces, en ese ámbito, el remedio, en mi concepto, pues no tengo las soluciones todas, pero sin lugar a dudas es la participación, y la participación consciente de la gente, no en la mesa territorial el gobernador, el alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio y de pronto el del sindicato, no, es la comunidad con sus legítimos representantes. Por eso esta táctica de cooptación de los liderazgos sociales es tan peligrosa, porque acabaríamos en una conversación de los violentos de yo con yo. No, tenemos que proteger esa autonomía territorial en todas sus expresiones, la autonomía del presidente de la Junta de Acción Comunal, la autonomía del presidente de un gremio tan importante como puede ser el lechero aquí en el departamento, la autonomía de todos los actores en esa mesa territorial que pudiera tener como objetivo un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para ir reduciendo la exclusión social, la pobreza, la falta de empleo, la falta de productividad en el departamento, porque van de la mano. Quisiera terminar haciendo una breve referencia que ya la hizo el señor presidente en su magnífica intervención sobre la intervención del presidente Petro ante Naciones Unidas. El mensaje que yo recibí es que quiere relanzar la implementación del proceso de paz, con la confesión que empezó diciendo que era incumplimiento. Bueno, ciertamente ha habido incumplimiento, ¿sí? Pero que se puede corregir con una ampliación de la vigencia de la implementación del proceso de paz, que conjuntamente gobierno y comunes, que hoy representa a los reincorporados de las FARC, convinieron era de 7 años. Si pudiesen ampliarse esos periodos, pero no solamente en tiempo de implementación, sino en ejecución real. Y para eso, pues se requieren cambios, porque el inicio de la implementación en el gobierno del doctor Santos, pues fue como el marco conceptual. Está la JEP, la Comisión de la Verdad, la búsqueda de los desaparecidos, una serie de normas que buscaban implementar de inmediato temas centrales, como siempre son los nacionales, ¿sí? Las garantías de reincorporación bajo un régimen de favorabilidad a las instituciones de quienes antes estaban rebelados contra ellas. Pero faltó el ingrediente de la implementación diaria, de la implementación de la eliminación de las causas estructurales, algunas de ellas identificadas concretamente en el acuerdo de paz y otras no. Pero hablando de las que están incorporadas, está pues en el primer capítulo la reforma agraria, y el presidente plantea: necesitamos normas para poder comprar ágilmente las haciendas que nos están ofreciendo los distintos
dueños de propiedades en el país, porque es demasiado engorroso el sistema que hay y a ese paso de tortuga no vamos a poder cumplir. Están las comisiones de reforma agraria, ya vimos que fueron a la Agencia Nacional de Tierras, campesinos a decir, bueno, ¿qué hubo? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Entonces, ese cuándo requiere que el Congreso de la República aligere, legisle. Yo cuando fui alcaldesa declaré utilidad pública y conseguí en tiempo récord unos terrenos en Usme para construir unas casas de vivienda popular que ofrecía el doctor Luis Carlos Sarmiento como aporte inicial en esa época a un programa de desplazamiento forzado que el doctor Sanguino ayudó mucho a fortalecer con un acuerdo en el Consejo de Bogotá que fue precursor de la ley de víctimas, que exigía no solamente buenos deseos, sino darle posibilidad de adquirir vivienda a la gente. Bueno, nosotros declaramos la utilidad pública del terreno, se negoció, se pagó y se construyeron las casas. Eso no se puede hacer con la reforma agraria, por el miedo a la expropiación, porque es que muchas veces eso también es violencia simbólica, ¿sí? Asustar a la gente de que la van a expropiar, no para que no venda, sino para que no se haga la reforma agraria. Mire, hay tanta tierra ofrecida y tan poquita comprada. Entonces se puede perfectamente delimitar para que un espacio temporal, una junta de vigilancia, lo que quieran, pero hay que agilizar la compra de las tierras. Ese sería un proyecto de ley muy importante. Hay que abrirle espacio fiscal a las obras de inclusión territorial. El Estado está quebrado, pero estructuralmente quebrado. Y tenemos una regla fiscal que entra de lleno en el año 2026 y que si se pudiera anticipar, doctor Didier, le abriría un espacio fiscal al gasto presupuestal, pero debería ser con destinación específica a las obras de inclusión territorial, de los diálogos territoriales. Otra ley es la del cambio, no, eso no es ley, eso es reforma constitucional del Sistema General de Participaciones para abrir la posibilidad de direccionamiento de recursos que hoy está muy limitado hacia los temas de construcción de paz territorial. Está las inversiones forzosas para la sustitución productiva de todas estas economías ilícitas a través del direccionamiento del crédito del sector bancario. Esa es una propuesta muy polémica, pero que debemos de examinar, porque la política monetaria hoy, cuando hace expansión, pues toda la definen en términos crediticios las juntas directivas de los bancos y no cabe un direccionamiento de política pública, por ejemplo, para la sustitución de la coca, de arreglar el tema de la minería ilegal del oro, etcétera, 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 que se puede hacer con crédito porque son actividades productivas rentables. Y finalmente plantea otras más polémicas, pero que hacen parte de la paz territorial. Oiga, la excarcelación de los campesinos que los metieron a la cárcel por cultivar la coca. No estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de campesinos que estaban en Pancoger. Yo creo que sería una propuesta que el Congreso debería estudiar con seriedad. Esos campesinos no tienen por qué estar presos, deberían de estar dedicados a la producción y a la protección de sus familias. Y con ello, pues desde luego, está el tema más a fondo, ese sí es de la paz nacional, que haya un tribunal para todos. Es que está por acá los paramilitares, están por allá los militares, los civiles están en la justicia ordinaria. Hombre, hagamos una paz completa, una sola paz,
para mostrar que ninguno tiene las manos limpias y que nos debemos ese perdón y esa reconciliación todos con todos. Aquí la superioridad moral dejó de tener espacio ante la violencia practicada por todos los sectores. Y para terminar, quiero hacer un reconocimiento con el doctor Didier. Tenemos una amistad a través de su hijo, ¿sí? Que me confesó que cuando era chiquito y no podía votar, quería votar por mí, pero su papá estaba votando por otro candidato. Pero eso le muestra a usted el talante de Didier. Eso tiene que ser un hombre muy demócrata. Y con él hemos convenido que vamos a presentar el 20 de julio una proposición de una audiencia pública aquí en el Cesar. Una audiencia pública para la paz territorial, para la transformación territorial en función de escuchar a todos los sectores de la sociedad civil del departamento, desde las juntas comunales, las organizaciones sociales, los gremios de la producción, las organizaciones sindicales, al gobernador, a los alcaldes, en fin, una gran audiencia pública que ojalá pudiera al final, ¿sí?, convenir 2, máximo 3 proyectos que podamos hacer, no pintar pescaditos de oro enfrente de la gente, y con una demostración de que lo hace un grupo plural de todos los sectores políticos, sin interés político distinto al demostrar que el acuerdo nacional sí es posible. Muchas gracias.